Hola, Hola María del Carmen, ¿qué tal? pues qué gusto verte y que todo salió bien, ¿verdad? Pues ahí voy, ya te imaginas cómo tengo los ojos, Pues pero sí, gracias a Dios sin dolor y con as- paciencia, así ¿verdad? es porque un rasguño que uno se hace por accidente es de cuidado, ¿verdad? No digamos, eso es quiera que no es una invasión, ¿verdad? Intervención, Intervención es la palabra. sí. Pues estaba pensando mientras aparecía en cómo el arte es una vía para el autoconocimiento, ¿verdad? Que ha sido la inquietud desde hace 2 semanas. Sí, Y se me ocurre que el arte ofrece todo un medio ideal para reconocer todos los personajes que habitan en cada uno de nosotros. Es interesante pensar que, por ejemplo, la astrología es una manera de narrar historias, pero porque el hombre se dio cuenta que existían en su interior fuerzas como un Marte, que es el guerrero, como una Venus, que es el amor, la armonía, el Sol, que es el ser, la Luna, que es el reflejo del Sol, que es una parte íntima, que es bellísima, es el planeta más bello que hay en el sistema solar, ¿verdad? Y en ¿cuál? fin, la Luna. Satélite. La Luna es un satélite, pero en astrología se le prefiere reconocer como planeta también. Así, Entonces, en todo caso, es, es una parte muy íntima también que habita en cada uno de nosotros. Neptuno, que es el soñador, pero lo interesante es ver cómo Mercurio también está el Sol, está la Luna, que es el reflejo, y el puente entre el Sol y la Luna es Mercurio, ¿verdad? Que es el que transmite los mensajes de la conciencia solar y la intimidad y crea el puente para que se manifieste en la sensualidad de Venus, que es lo que nos hace ya tener un cuerpo. Entonces, imagínate lo interesante que es todo esto en cuanto a el artista lo que hace es narrar historias de esa dinámica interactiva entre todas estas fuerzas que tenemos internamente y las plasma, por ejemplo, en la belleza de Venus, pero narra las obras de teatro son una narración de todas estas energías y toda esta dinámica, ¿verdad? El guerrero, cómo el guerrero compite entre sí o entre un grupo de gente para competir y lograr algo en la vida. Si nos damos cuenta, esa es toda la narración literaria también, ¿verdad? Los mitos, las leyendas, las novelas, todo es parte de esa dinámica interna, ¿verdad? Entonces, al plasmarlo en una obra de arte, ya sea de cualquier disciplina, pues es una vía para encontrarnos a nosotros mismos y poder ver objetivamente esa dinámica. Y si lo tomamos conscientemente, podemos aprender muchísimo de nosotros. ¿sabes que la casualidad? Una amiga del yoga nos trajo a regalar unas pulseras que son de piedra volcánica, pero tienen el sistema solar. Tiene unas bolitas que marcan el sistema solar. Hoy me la puse. Mira que, y no hay casualidad, María del Carmen, es una manera de hacer significativo, ¿verdad? Porque la astrología fue la primera obra de arte, si lo pensamos así. Aquí está Henry.
Hola Henry, conectate. Solo puso hola, soy Henry. Pues mira, no, yo lo que pienso es que ahí sí que el hombre lo primero que vio pues fue el universo. Con Exacto. lo que tú dices, levantó la vista y lo que vio, pues el sol, la luna, descubrió Venus, no sé si logró ver algunos otros planetas, cómo distinguir las estrellas de los planetas. Y yo no sé si es la imaginación del hombre que le atribuye todo. Precisamente eso es lo que es el mensaje de hoy. Es la imaginación del hombre, cómo ha necesitado que la imaginación le dé forma a su existencia, Sí. Ahora, verlo reflejado en el universo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué le pusieron a Marte, el guerrero? ¿Por qué le pusieron a Venus, la diosa del amor? ¿Por qué le pusieron? No son sabemos. ¿Qué dioses míticos. mitológicos? Pero ¿por qué a estos planetas le asignaron esa personalidad, por decir algo? Porque había necesidad de llamarle de alguna manera a los diferentes planetas, ¿verdad? Bueno, Precisamente, pero vamos, si vamos a la mitología griega, los dioses, los dioses habitan el universo, en algún lugar tenían que ubicarlos, me imagino yo, en eso no me, no me he empapado de por qué, ¿verdad? Pero ahorita que estamos hablando, es fácil imaginar que el Olimpo tiene que tener un lugar y le adjudicaron un espacio o una forma dentro de lo que observaban, ¿verdad? sí, Porque las constelaciones de cada signo también fueron distribuidas de una manera similar por la mitología, ¿verdad? La constelación de Géminis, de los gemelos, Castor y Pollux, la constelación de Aries, el becerro, en fin. pues sabes que yo un tiempo era la luna. Hacíamos los rituales a la luna, el ayuno de la luna, el cortarse el pelo en cierta luna, todo era la luna y hasta la fecha me sigue fascinando ver la luna llena. Y cuando, no sé si te conté que cuando volamos a Japón el avión sube a la aurora y logré ver una luna verde. Ajá. Y cuando me fijé bien es porque estábamos yendo a la aurora boreal. Mira qué belleza. Ah, sí fue realmente, tal vez poca gente se entusiasmó tanto como yo. Estaba entusiasmadísima. Una gran luna, ¿verdad? No era una lunita llena, pero verde. Sí, pues. Las, Su luz. bueno, y esa imagen te queda, y la sensación, me imagino que debe haber sido una experiencia estética, ¿verdad? La Lucky está viendo el video, pero no se conecta. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero el asunto es que para mí, que eso fue el primer proceso creativo. Bueno, hablando de el autoconocimiento, el arte como autoconocimiento, yo pienso que sí, especialmente la danza, ¿verdad? Estás muy pendiente de tus reacciones, de tus movimientos, de tu tiempo, espacio, equilibrio. Realmente requiere conocer todo eso que te atribuye para ser un bailarín
bailarín necesitas realmente Pero mira, Mari Carmen, en conocer eso tengo mis esa dudas. parte tuya, no tanto tu físico como todo lo que conlleva bailar, que es concentración, es el tiempo, el espacio, la derecha, la izquierda, adelante, para atrás, todo eso. Pero no se llega en un momento. Pero eso que tú dices es cuando ya se hace conscientemente, como lo hizo Laban. Laban fue el primero que descubrió que había una energía en cada factor de movimiento, que existía un factor de tiempo, de espacio, de cualidad de energía que se utilizaba para cada movimiento. Pero antes que eso, no había conciencia de qué se hacía en la danza. Solo ¿Tú crees? se imitaban los movimientos y se repetía la técnica, y eso es considerado como un medio de expresión, pero hasta qué punto realmente se está expresando conscientemente, eso habría que analizarlo, ¿verdad? Yo en ¿Tú lo crees? personal creo que hasta ahora que empezaron a surgir estas nuevas técnicas de concientización corporal, donde ya la conciencia corporal tiene un lugar más específico, es cuando realmente podemos usar el movimiento como autoconocimiento. Pero ¿tú crees que se pueda mecánicamente, aunque tengas que seguir los pasos, pero hay algunos pasos que se necesita del equilibrio, se necesita la concentración, Pero el es que cómo eso hacerlo? tú lo acabas de decir, mecánicamente. Eso es, hoy acabas de poner una palabra que puede aclarar muchísimo, porque hacer las cosas mecánicamente no quiere decir que tengas conciencia. Acordate que muchas, muchas eh, de los mandatos de la técnica es lograr una apertura, tener flexibilidad en la parte de atrás de la pierna para que puedas utilizar las piernas como lo requiere la técnica, pero eso no te lo da la técnica. Mucha gente se lastima porque no sabe en realidad cuáles son sus capacidades límites para ejecutar determinado movimiento. Y ahí ves bailarines con rodillas operadas, con desgarres, con espaldas hechas leña, porque no se tiene esa conciencia. Fue cuando empezó esta corriente, ya te digo, de Laban, Barteni, esta conciencia corporal, que ya se empezó a entender que era la funcionalidad del esqueleto lo que determinaba la efectiva utilización muscular para ejecutar movimientos tan drásticos y tan intensos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, vamos a el autoconocimiento que estamos hablando, que el arte podría ser una vía, es algo que es totalmente distinto a cómo se realizan las artes. Bueno, sabes que una de las cosas cuando yo empecé pues con el ballet, que como tú sabes fue tarde, pues tardísimo. Cuando Bettina llegó y nos dijo aquí en este estudio no, ya no va a haber clases de danza moderna ni contemporánea, solo ballet, pues metámonos al ballet, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención cuando hablaron de la Alicia Alonso, la cubana, porque ella creó el método cubano para los cuerpos cubanos, entre los que pudiéramos incluirnos los latinos. O sea, no teníamos la figura de los cuerpos franceses ni ingleses, ¿verdad? Menos estilizados y sin nalgonas ni chichonas. Y ella creó ese método
cubano. Me Sí, llamó la atención porque ahí ya me empecé yo a cuestionar. Aquí dice, la Elianita está viendo el video. Pues a pensar que no podíamos imitar a los maestros de cualquier lado, sino claro, que pero cada uno tiene su propio rango de movimiento, su propio rango de fluir. así es. Entonces, para mí, que el logro de haber ya analizado la constitución corporal de los latinos, específicamente de Cuba, porque yo creo que Cuba, mi experiencia es que Cuba, Brasil y Argentina son los países latinoamericanos y México, ¿verdad? Que se unieron a lo que pasaba en Cuba, ¿verdad? Pero lo que para mí es el mérito, además de tener ya una conciencia de cómo utilizar una técnica aplicada a la constitución, yo no sé si ellos llegaron a descubrir la constitución ósea o solo muscular, o en qué se basaron, desconozco, porque yo nunca profundicé en el método cubano, porque tú sabes que yo descarté la metodología y la técnica, ¿verdad? Sin embargo, reconozco que ellos profundizaron en eso, pero yo adjudico más el éxito a que eso les permitió hacer un minucioso examen de admisión. Entonces, si yo analizo cuerpos que tienen una funcionalidad ósea idónea para ejecutar determinados requisitos técnicos, entre comillas, pues voy a tener un cuerpo de bailarines ideales, como lo ha demostrado Cuba, como lo ha demostrado Rusia, y ves aquellas maravillas, ¿verdad? Pero eso ya es talento. Elegir de Cuba, tengo entendido que ellos se fueron a toda La Habana y a Camagüey a elegir a todos los que no eran capacitados para otras habilidades. Y dentro de esa población hicieron un minucioso análisis de quiénes eran el cuerpo de baile para crear la compañía. Y ves esas maravillas, ¿verdad? Pero Sí, eso no lo adjudico yo al resultado de, bueno, tiene que haber un sistema que los haga hacer un cuerpo de baile, ¿verdad? yo creo que investigación, una investigación profunda Yo de creo que sí, de qué cualidades físicas tenemos los latinos, en este caso caribeños, para poder formar y componer, digamos, un elenco que pueda sobresalir sí. sobre cualquier Y otro, ¿verdad? lo ves, fíjate que si, si yo me he puesto a observar a algunos niños en toda mi vida, yo he visto que hay niñas que ni siquiera piensan en que van a ser bailarinas, ¿verdad? Pero veo que en algún momento he visto o he podido ver que hay una niña que tiene una facilidad para de apertura y que le facilita la extensión o lo como se llame esa habilidad, ¿verdad? Y entonces es fácil ir detectando qué niño puede ser apto para determinada técnica, ¿verdad? Pero Fíjate como es, que ¿sí? ahí hay un fenómeno, porque yo me he dado cuenta que ciertas jovencitas que entran de niñas y sí son talentosas y tienen disciplina, pero llega una edad en que se hartan del ballet. ¿Por Y qué crees tú? yo sí estoy convencida que es por lo que tú has hablado, porque no tienen espacio para la creatividad, para el desarrollo más intelectual, creativo. No trabajan Para ellas. el autoconocimiento, porque si tú estás en un lugar
donde supuestamente vas a utilizar tu imaginación y tu creatividad, entonces estás viéndote hacia ti para poder expresar libremente, que fue lo que yo necesité. Llegó el sí, momento en el que yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta técnica, yo jamás voy a poder hacer lo que se requiere de mí, yo sé lo que soy capaz de hacer, pero yo quiero expresarme, yo no quiero hacer el trabajo de otras gentes que tenía yo la necesidad. Entonces pensé, bueno, ¿y qué tal si voy a estudiar psicología para entender lo que realmente es la expresión humana a través del arte? Entonces decidí profundizar en la mente para entender que era expresión en primer lugar, ¿verdad? Y me salí del ballet y, y ahí empezó mi verdadero camino hacia mí. ahí está. Y aquí, y cómo favorece Carlos verdaderamente. Te digo que para mí fue un paso, un- un- una estrella fugaz en la vida de la danza. Ay, un privilegio, una maravilla. No tanto salir a escena y todo lo que conlleva, sino lo que yo descubrí de mí misma. Así es. Y encima, qué privilegio haber vivido en una época en la que muchos que pensaron así empezaron a expandirlo y se llegó a concluir de que era, no solo era una vía hacia el autoconocimiento, sino terapéutico. Entonces Definitivo, empezaron a surgir las artes en psicoterapia. sí. Y es ahí ¿Qué, donde se descubre realmente el valor expresivo del arte. qué se, cómo diría yo? Se desarraigó un poco, se metieron a otras cosas. Pero sí, yo te digo, de unos 10 12 años, que por ser hija de en medio, porque la mayor tenía la atención de mis abuelos, la menor la atención de mi mamá, mi papá ya había fallecido, yo me ponía con mi disco de baile español a taconear, a ver, a ver cómo yo misma me consolaba, digamos, de sentir ese abandono de atención de las dos partes, ¿verdad? Y Así es, eso pues me sentía muy bien a, claro, a imitar a la bailarina de la portada del disco, ¿verdad? así es. Y era como encontrar una referencia, ¿verdad? Eso, De expresiva, ¿verdad? Entonces, sí, si ella puede, yo también, pero lo sí, tengo que hacer como ella lo hace porque eso es lo que se conoce, ¿verdad? sí, Pero ¿qué tal si hubiera sido como en mi caso? Yo te cuento y ahorita me vino a la mente que yo fui a un kindergarten donde la maestra me ponía a bailar y a cantar todos los días. Yo tenía, en kindergarten se tiene 5 años 5, sí, y me llevaban al profesor TV, que era un programa que estimulaba la creatividad, invitando a niños desde temprana edad a bailar, a cantar. Era como no sé si te acordás, el profesor sí, TV. sí, sí, Qué genio él, porque sí, su labor era estimular y buscar talentos. Yo no sé si los reconocía o solo los presentaba. Yo me acuerdo que yo fui varias veces y después había un programa en los domingos de una señorita Dulce que a las 10 de la mañana contaba cuentos. Entonces los cuentos los ilustraba niños que invitaban a representar. Yo me acuerdo que mi mamá me llevaba a ese programa también los domingos, ¿verdad? pero Entonces, porque ya te miraban, ya miraban en ti un niño que tenía expresión, que tenía habilidad,
que respondía a esos Y que lo estímulos. disfrutaba enormemente, Ahí ¿verdad? está, ahí está. Mi papá, yo creo que ya no le gustó, ¿verdad? Porque era mi mamá la que fomentaba eso y entonces mi papá empezó a pensar y dijo que no, ¿verdad? Después entré a primaria y se olvidó, ¿verdad? Pero me quedó la inquietud. Sí, pues gracias a Dios, porque sí es un encuentro maravilloso con tus propias, ahorita digamos que se llaman inspiraciones o se llaman, no sé, energías creativas o todo lo que uno encuentra de uno mismo. Así Es es. un como, Y ¿sabes cómo lo siento yo? Que es un como abrirse, es como un abrirse y decir, esto soy y no seré perfecta, pero yo me sentía completa, pues, sí, en todo el sentido de la palabra. y volviendo al material que cada uno tenemos internamente, es un universo imaginativo que es la fuente de creatividad, ¿verdad? Sí. Y sabes que eso ayuda tanto, el ser creativo, porque ya no ves los problemas como una cosa que te cae encima, que un problema, ay, me aplasta. No, por ejemplo, en mi caso, yo veo los problemas como desafíos, como, ok, ¿cómo voy a resolver esto? Pero es cotidiano, las cosas cotidianas, o a veces pues algo más serio, pero ya no me abruman, sino que digo, ok, está sucediendo esto, buscar y pensar cómo lo voy a resolver. Claro, ahí es donde también entran las palabras patrón, en primer lugar, que para mí es una palabra muy importante actualmente, porque estamos viendo que hay dinámicas internas que configuran patrones habituales, ¿verdad? Y que los Sí, vivimos repitiendo una y otra vez y nos damos cuenta o no nos damos cuenta, pero lo importante es darse cuenta de lo que estás haciendo. sí, Entonces, esos patrones pueden expandirse, pueden incluso transformarse, ¿verdad? Y esto lo vemos a través de la creatividad también, cuando de repente vemos una obra reflejada y nos damos cuenta que dice mucho de nosotros, ¿verdad? Y eso nos permite ir transformando y cambiando actitudes y, y ese es el arte de vivir, ¿verdad? así. Y de Que no es fácil. conocerte más a través de tu obra. Bueno, te conté que Antonio está con la intención de indagar, ¿verdad? Sobre las danza para adulto mayor. No, Es que hace bastante tiempo, antes de la pandemia, vino UTE, que quería sí, traer a sus maestros de un grupo de danza para adulto mayor a Guatemala. Y habló con Antonio y habló con un montón de gente y no se logró por, por lo, para variar, ¿verdad? Patrocinio. Hace poquito me conectó Antonio para hablar con Ute, para él ir a ver qué es lo que están haciendo. Entonces le digo, si pones una clase de danza para adulto mayor, soy la primera que se apunta. La nostalgia. No sé si lo haría realmente. ¿Me entendés? O sea, nace como, ok, qué lindo, fabuloso, pero a la hora ya de dar el paso, ya dice uno, "Ah, ya, eso ya pasó, pues ya es otro mundo. pues sí, sí, y habría que ver, ¿verdad? Cuál es el propósito y cuál es el objetivo, ¿verdad?
Mira, una de las cosas que a mí me gustaría mucho es la comunidad, tener una comunidad de un tema que me fascinó, que me dio tanto, eh, es poca la gente. La gente de danza es poca, la que realmente todavía está con el entusiasmo, con la energía, con lo que conlleva. Eso Ujú. es parte. Y segundo, la parte creativa, pues ese proceso de elaborar algo. Eso es precioso también, valioso. Es una cooperación, es una búsqueda, es crear una forma de expresión, ¿verdad? Y sabes que lo bello es que es en conjunto, es en grupo. Eso es lo bello. No es el individuo y su obra, sino que es un grupo. Exacto, una búsqueda común, ¿verdad? Sí, Eso es comunidad, eso es cooperación, eso es eh, interacción. sí. Esas vivencias son valiosísimas. Pero bueno, fue un matiz, digamos, de algo que podría ser. Claro. Y en ese sentido, solo eso ya es un proceso creativo, ¿verdad? Sí, Independientemente del objetivo que conlleve el ponerse de acuerdo, el grupo en sí, ¿verdad? Y eso ya es un proceso creativo, ¿verdad? Ahora lo que estamos hablando es como viéndolo desde adentro, lo que podría beneficiar al individuo, el estar más en contacto consigo mismo y con su creatividad. Entonces, son, es como estar viendo hacia adentro y hacia afuera lo que esté pasando y reconocer que nadie tiene por qué tener esa conciencia de la que nosotros estamos eh, indagando profundamente, ¿verdad? sabes que esto te lo da también la relación que tiene uno con Dios, con Jesús. Esa relación cristiana te lo da ese autoconocimiento, porque a través del proceso de estudio bíblico hay un momentito que tú te das cuenta si has cometido un error, te das cuenta los pensamientos que llevas, que tenés, que te ocasionó esta persona, qué pensamientos, qué recuerdos. Sí. Ahí es donde uno va como puliendo el alma. Y eso ya corresponde a la búsqueda adicional de cada quien, ¿verdad? Porque en mi caso, por alguna razón, me interesó la psicología y la psicología también me ha llevado a, hasta la espiritualidad, ¿verdad? Cuando Sí, yo porque sí que es alma, pues, ¿verdad? exactamente, pero Sí. no todas las corrientes psicológicas también se lo reconocen de esa manera, ¿verdad? Mucho menos los que trabajan condicionamiento operante, que ellos creen nada más que el individuo reacciona a ciertos estímulos. Entonces, también es la responsabilidad de la búsqueda de personal lo que uno es el resultado de, ¿verdad? Yo no sé si la psicología tomó auge a partir de Freud. Claro, Eh, de la creación del inconsciente. va, pero viendo yo objetivamente, ya lo poco que he leído de Freud, me doy cuenta que es meterte en un laberinto, Carlos. El inconsciente es un laberinto. Entonces, ¿cómo puedes tú
eh, extraer algo de la conducta humana en un laberinto que puede ser hasta un Mira, universo. qué interesante, porque la psicología y tú estás brindando la idea de que el inconsciente es un laberinto de búsqueda. Es como el laberinto del Minotauro, ¿verdad? Y en realidad sí es una metáfora del inconsciente y la búsqueda de sí mismo que está escondida en el Minotauro. Pero, ¿y qué tal si el laberinto y el inconsciente es Dios? Bueno, te puedo decir algo de las cosas que yo he aprendido. Dios es amor. Eso es, porque si estamos tratando de encontrar un término para esa vastedad que no conocemos y que es un misterio divino, me atrevo a ponerle el calificativo de divino porque es la divinidad que está presente en todo momento, ¿verdad? Llámesele inconsciente, vino el grandioso, desde mi punto de vista, Gustav Jung, que le dio el nombre de inconsciente colectivo y que es para mí es a quien yo admiro dentro del campo de la psicología como a ningún otro. Por supuesto que Freud también es un pionero, ¿verdad? No estuviéramos ahorita hablando de lo Sí. que estamos hablando si no hubiera sido por ellos. Sabes que Tomás de Aquino, que fue pues, uno de los filósofos que hasta la fecha se refieren a él, decía que cualquier persona que tuviera un acto de bondad, aunque no conociera a Dios, esa bondad proviene de Dios. Así es. Entonces, me encanta esa frase porque pudiera ser cualquier persona que tenga un acto de bondad, es porque esa bondad proviene de Dios. Así es. Y Jung tiene una frase que a mí me encanta y que te va a impactar tal vez porque él dice o encontró en un lugar de el oráculo de Delfos, que era la divinidad está presente, sea invocada o no. A mí me encanta. Sí, así es. Porque hay Con una solo fuerza que conoce más que lo que conocemos nosotros y que vamos a llegar a conocer en este mundo. Y esa fuerza es divina por el hecho de ser superior a nuestra limitada conciencia y que no necesitamos encontrarle una explicación, simplemente es. Por eso cuando le preguntaron a Jung, ¿usted cree en Dios? Yo no creo, yo sé. que Dios está presente. ¿Sí? Está presente en la creación, en el bien de alguien que sin conocerlo te hace o te ayuda o te favorece o se abre un camino. En la creatividad que es tan maravillosa, porque la creatividad, independientemente de que nosotros creamos que manejamos la creatividad existe. Yo no sé si existen las casualidades, existen, ok, tengo este problema y de repente, ¡pum!, surge una luz que no tiene nada que ver con el problema y que te lleva a otra situación totalmente diferente y encontrás un camino distinto, ¿verdad? Sí, Podríamos decir, es el camino del ángel, el camino de guía, por ahí tenés que ir, le podemos llamar intuición, como sea, pero la vida es misteriosa y hay que respetar ese misterio y, y qué bueno que no lo podemos explicar racionalmente, ¿verdad? sí, Pero sí sí, podemos observarlo tangiblemente en el arte, en la creatividad, incluso en las decisiones que creemos que vamos a tomar, pero de repente la vida nos dice, no es a través de esta decisión, sino es a través de esto otro. Y así es la creatividad palpable.
Y parte de nuestro autoconocimiento es saber cómo reaccionamos a las cosas o cómo llevamos ciertas cosas, ¿verdad? Y ahorita, lógicamente, me tengo que armar de paciencia, porque 3 semanas, un mes sin hacer ejercicio. Sin embargo, en la tarde sí mis patitas ya no aguantaron, entonces fuimos a dar una vuelta a la manzana, aunque sea, ¿verdad? Sí, Entonces yo a la hora de pensar que tenía que hacer esto, el primer pensamiento fue, no quiero que se me cierren los ojos, porque me gusta leer mucho, me hago esta operación, pero no pensé en las consecuencias, ¿verdad? De Dios, me tiro de cabeza sin pensar, ok, vas a pasar un tiempo inmóvil y claro. Pues ahora entonces hacer crochet, voy a hacer una micolcha para llenar de alfombra, tal vez. como la de, yo no sé si fue en como agua para chocolate o en una película de esas de realismo mágico, que alguien hizo una colcha interminable, ¿verdad? Linda la imagen. Pues tengo tanto material que sí podría tapizar la casa Sí, de crochet. Pues bueno, Carlos, te voy a pues dejar porque que sí, tengo ahorita visita, perfecto. Te ¿verdad? agradezco tu participación, María del Carmen, y qué bueno que todo esté bien y paciencia. Sí, gracias. Vaya, Seguimos platicando la ok, otra semana. chao. Chao. Dios.